Bueno, pues bienvenidos a todos. Les vamos a suplicar, como no tenemos la lista que teníamos antes, vamos a pasar lista en el chat, por favor. Ya hemos puesto la indicación y si alguien no está en nuestro chat de WhatsApp, también que nos proporcione la información para poder incluirlos. Pues después de este preámbulo, bueno, ¿por qué no encendemos nuestras cámaras y tomamos nuestra foto? Eso sería muy bueno antes de que se nos vaya Jorge y y podamos, ahí está, ya apareció Carlos. Todos, va a ser algo muy rápido, que no sufran. Yo digo eso porque a mí no me gusta tomarme fotos en realidad. Ok, nos faltan un par de personas por ahí, Klaus. Perfecto, les voy a pedir por favor un minutito, no me pongan Hola, buenas tardes. Buenas tardes, no me pongan ningún mensajito en el chat, nada más un minuto en lo que podemos tomar la foto general. Azucena, Susana, nos están faltando solamente 5 personas, 6 personas, 5, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Y tomamos la foto, sonríen, peínense. ¿Listos? Ya estamos todos. Además es como que la primera vez que tenemos una foto así de todos juntos los miembros del seminario, ¿no? Bueno, faltan más miembros. Jorge, no te hagas. No, no. ¿Verdad? Quirós, perdón, fíjate. Eso, muy bien. Es que son muchos años de conocernos. Ándale, Jorge, no te hagas, no puedo leer lo que estás poniendo en el chat. ¿Listo? Bueno, pues si no se animan. Ya puse mi nombre en el chat. No. Pon tu cámara para que te veamos. No seas tímido. No me peiné. No importa. Listo. Bueno. Bravo, Jorge. Ok. A la de 3 digan caminería. Uy. Cuando voy a tomar la foto. ¿Listos? Ya está. A ver, no, todavía no está. Y siguen entrando. Listo. Ya estamos. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, pues podemos darle la palabra a Noemí Gutiérrez. Nos acompaña, ya subimos que estás, dijiste en Río Negro. Noemí Gutiérrez es magíster en turismo, si no me equivoco. Noemí, también nos conocemos hace muchos años con Noemí. Nos da mucho gusto que ella nos acompañe, porque la visión que tiene Noemí, debo aclararles, es muy diferente la forma en que se imparte turismo en Argentina y en otras partes de Sudamérica que en México, ¿no? Para empezar, pues allá tenemos una licenciatura, más todas las especialidades en turismo, y ella es la creadora del CETRIP. Si nos puedes desglosar las siglas, porque yo siempre me trabo, por favor, Noemí. Sí, Centro de Estudios de Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio. Entonces, del como cual verán, América fue nuestra asesora desde los principios y nos ha venido acompañando en todo este tiempo. Hace muchos 6, años. 7 años. Aparte ya hace muchos años que nos conocemos. Décadas. No, ya con eso es suficiente, Noemí. Anoche te conocí, encantada. Y entonces, bueno, como verán ustedes, el giro respecto al objetivo del turismo tiene mucho que ver con la protección del patrimonio. Esto es fundamental. Y entonces ella nos hizo la propuesta que a mí me pareció que podía ser interesante y novedosa para nosotros, precisamente porque
pues de lo que se trata es de ver esta recuperación del patrimonio y la caminería desde una perspectiva que no siempre es la nuestra, ¿no? La nuestra como investigadores, como arqueólogos, la mayoría que somos aquí, tenemos por ahí algún historiador también que nos acompaña. Entonces, bueno, pues voy a dejar a Noemí para no comerle demasiado tiempo y que podamos tener este intercambio enriquecedor que hemos tenido las otras sesiones. Si nos haces favor, Noemí, de compartirnos tu pantalla. El trabajo de Noemí es Turismo, el desafío del trabajo inter y multidisciplinar en pos de la recuperación del territorio y su patrimonio, si es que no nos ha cambiado nuestro título. No. Ya. Ahí creo que están viendo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Les agradezco muchísimo este espacio. Te agradezco, América, por confiar en mí para dar esta charla. Y no es sencillo hablar frente a los especialistas en el tema del patrimonio, a quienes trabajan la arqueología, la historia, la antropología. Es decir, yo soy licenciada en turismo, es mi carrera de base, y soy magíster en gestión ambiental del desarrollo urbano. Trabajo el tema de turismo y la perspectiva de la interpretación del patrimonio. Y esta propuesta para hoy, que era turismo, el desafío del trabajo inter y multidisciplinar en pos de la recuperación del territorio y su patrimonio, tiene que ver con la manera en que podemos entender y pensar el turismo. Es decir, vamos a empezar con qué es el turismo. Quizás para poder ubicarlos en qué contexto se plantea esta propuesta del trabajo inter y multidisciplinar. Nosotros cargamos con el estigma de que somos el negocio del turismo, la industria turística, conceptos que se asocian, que el turismo destruye el patrimonio. Desde el centro de estudios y de los trabajos que fueron formando ese centro de estudios, los trabajos de extensión, de investigación, nosotros empezamos a entender y a comprender el turismo desde otra mirada. Es el turismo aquel que puede colaborar, que va a ayudar a que se difunda lo que es el patrimonio y a la vez ir cuidando ese patrimonio. Y no solamente que lo difunda y lo muestre, sino que tiene que ver en esa asociación junto con la interpretación del patrimonio, cómo se comunican los significados de ese patrimonio. No es nada más que la construcción comercial, es decir, yo soy bastante crítica de lo que es el marketing, o sea, no critico el marketing en sí, sino cómo se mal usa el marketing, porque de acuerdo a cómo lo utilicemos, podemos hacer cosas mejores. Por eso planteamos que el turismo es una actividad social, es una actividad compleja, pues, que influye en todos los sectores de la vida cotidiana y en el espacio territorial. Es decir, pensábamos en esto de cómo y a través, cómo podemos difundir parte de lo que es el significado. Yo después me voy a adentrar en algunos recorridos de los caminos real en Argentina y en nuestra zona, que es la Patagonia, que es decir, normalmente se la consideró como un desierto hasta fines del siglo XIX, sin embargo es una zona que históricamente y desde tiempos previos a las colonizaciones o la llegada del español ya habían pueblos y pueblos con distintas características, grupos originarios a lo largo de toda ella. Pero bueno, ¿qué función, esta función que va a cumplir el turismo
que es comunicar a los visitantes y a la comunidad local, porque normalmente decimos, el turismo va para el turista, el que viene de afuera, el que viene de otro lugar. Entonces, ¿cómo lo preparo para mostrárselo a ellos? Sin tener en cuenta qué pasa con nuestra propia comunidad, qué pasa con nuestra población, desde distintas perspectivas. Una, qué pasa si cuando no conoce ese lugar, y creo que en Latinoamérica es común ese denominador, de que la propia comunidad, la propia gente del lugar, no conoce más de una vez su propio patrimonio, o lo conoce, simplemente lo ve, pero no lo comprende, no conoce los significados, la historia de ese patrimonio. Si, tenemos cuestiones en Latinoamérica en el cual se pasa, miramos hacia otros lugares y perdemos el sentido que tiene el patrimonio en nuestros terruños. Entonces, lo que nosotros proponemos desde lo que es el turismo es esto de comunicar ese valor patrimonial que va en conjunto con esa manifestación física, que es el valor patrimonial para la sociedad, cómo se va vinculando con los contextos socioterritoriales, cómo se va construyendo y cómo se construye ahora, pero a través de los símbolos que vienen representando desde antes, es decir, cómo se va construyendo a lo largo del tiempo lo que tiene que ver con la identidad de esa comunidad, lo que tiene que ver con los símbolos de ese patrimonio. Más de una vez se transitan determinados lugares, las mismas rutas, los mismos caminos, y no se cuentan los significados, se trasladan los grupos de un punto a otro, y sin embargo, en ese trayecto entre dos lugares, entre dos sitios, cómo se pierde todo el significado que tiene ese área, ¿sí?, que le dio vida y le dio sentido a ese patrimonio. También esto de pensar desde lo inter y lo multidisciplinar, es decir, el trabajo tiene que ser en conjunto. Nosotros podemos saber cómo comunicar a la gente, pero es importante quienes hacen las investigaciones en relación a ese patrimonio, y no solamente o a ese territorio, porque creo que es algo más amplio, no solamente tiene que ver con el patrimonio, el sitio, ese bien, sino con todo el contexto físico, el contexto social, lo que lo rodea, es decir, todos los por qué se fueron construyendo. Y a partir de ahí es donde se va enlazando. Y no solamente con quienes hacen las investigaciones, sino también con aquellos que tienen el contacto con las comunidades locales. Es decir, en definitiva, el turismo y lo que se desarrolla en una determinada zona tiene que ver con las comunidades locales. Entonces, cuando se piensa el turismo, se planifica el turismo, se tiene que tener en cuenta la comunidad local. Si la comunidad local no está de acuerdo, la comunidad local no le interesa, no lo conoce, ahí ya está la primera pérdida de los valores simbólicos de un determinado patrimonio, un determinado territorio. Por eso se plantea, o sea, cuando nosotros trabajamos en el campo, nosotros desarrollamos los trabajos de investigación y a la vez vamos desarrollando tareas que tienen que ver con la investigación-acción, tiene que ver con trabajos de vinculación comunitaria que ayudan a que la comunidad también participe de esa construcción. Nosotros hemos tenido experiencias que les voy a contar al final, que a veces como investigadores, pero más como extensionistas, vamos con algunas cuestiones pensando en ese lugar, qué es lo que se puede hacer. Y después de estar trabajando con la gente del lugar, pensamos y realizamos otras cosas, porque lo que ellos quieren quizás es algo diferente, que es mostrar
de otra manera ese lugar. Yo les hablaba de esto de la interpretación del patrimonio. Es decir, es la que nos da la metodología. Esta es una metodología que utilizan muchos arqueólogos. Hoy, en nuestra última revista hubo un grupo de México, de Jalisco, si no me equivoco, que nos envió un trabajo en nuestra última revista Mérope sobre cómo aplicaban ellos desde la perspectiva de la arqueología el tema de la interpretación del patrimonio. Nosotros la interpretación del patrimonio la pensamos como una estrategia del campo del turismo, como una disciplina del campo del turismo. Se ha hablado mucho, a mí me gusta mucho esta definición que dan Morales Miranda y Samhan en el año 2012, son dos pensadores, ¿cómo se llaman los pensadores? Dos investigadores quienes trabajan el tema de interpretación, no son los padres, pero están muy cerca de serlo. El padre de la interpretación es Friedman Tilden, y lo plantean como este proceso creativo de comunicación estratégica que produce conexiones intelectuales y emocionales entre el visitante y el territorio, logrando que genere sus propias reflexiones para que lo aprecie y lo disfrute. Y acá está muy claro que va dirigido principalmente a ese visitante, y el visitante para nosotros es o comunidad local o turista, o sea, es aquel que quiere conocer un determinado lugar. Nosotros tenemos que trabajar y pensar en esas estrategias que porque yo le puedo explicar a alguien cómo está construido, puedo explicar los procesos, pero si no genero la conexión emocional, es decir, si no genero algún tipo de sentimientos, de emoción entre ese visitante y el lugar, no voy a generar determinados cambios de actitud que lleven a la conservación y al cuidado de un determinado lugar. Y más de una vez, no es solamente en el lugar que visita que hay que cuidar, sino que empieza a reflexionar sobre su propio lugar y qué lugares, qué cuestiones tienen en su propio lugar que hace a su identidad. Es decir, no es algo sencillo porque tenemos que conocer quienes nos visitan, implica todo un estudio desde otras disciplinas, ¿sí? Que puede ser la psicología comunitaria, la sociología, que van aportando también herramientas para conocer, para poder acercar emocionalmente a la gente a ese lugar. Y también implica un trabajo muy profundo con las comunidades locales. Es decir, a veces nos quedamos con una parte, cuando hablo nos quedamos, es lo que nos suele pasar a quienes trabajamos el turismo, nos quedamos con una parte que cuentan la historia, con algunos libros, pero hay que seguir profundizando, porque hay cosas que nos va a dar, elementos que nos van a dar las comunidades locales, que me va a permitir a mí generar esas conexiones emocionales, que tienen que ver con las vivencias. Sí, y uno puede decir, cuando pasaron 300 años, cuando pasaron 200 años, 100 años, ¿cómo genero las conexiones emocionales? Hay maneras, y acá podemos, si uno empieza a analizar y a profundizar, tomar miradas de algunos especialistas en cómo ubicar, contextualizar ese sitio a los momentos en los cuales yo estoy narrando la historia, ¿sí? Porque puede ser de hace 100 años, o los procesos que fueron después, o lo que sucede ahora. Si yo tomo la experiencia del Camino Real, ¿cómo genero que se cuide? Es decir, ¿cómo genero que a mí no me gusta mucho usar la palabra poner en valor,
porque a veces se asocia el poner en valor con lo económico. Y yo creo, si hablamos de poner en valor, tiene que ser ponerlo en valor social, ponerlo en valor ese bien cultural, ponerlo en valor social, valor ambiental, y no en un valor, ¿sí?, que esté asociado a lo económico únicamente. ¿Cómo ponemos con valor social, es decir, que se sienta identificado con determinados lugares que parecen muy lejos en la historia, y también en un mundo como en el que estamos viviendo en las últimas décadas, en lo cual a veces lo viejo parece viejo y bueno, vayamos a lo nuevo, el crecimiento, el desarrollo es lo nuevo, lo viejo ya está, ya pasó. A veces ocultamos la historia, es decir, no la queremos mostrar, y sin embargo, esos elementos nos están contando la historia y las tenemos que rescatar. Y ahí es donde se van a identificar y se van a generar las cuestiones emocionales con el visitante y el territorio. Nosotros, por ahí puse lo que pensamos o lo que creemos. Yo hablo en plural porque, bueno, trabajo mucho en grupo. Las investigaciones las hacemos desde esta perspectiva inter y multidisciplinar, entonces me sale el hablarlo en grupo. Y partimos en este concepto del territorio, que es un espacio históricamente construido, es decir, donde se han desarrollado los distintos procesos sociales, culturales y parte de la vida de los habitantes, ¿sí? No es solo el espacio físico donde transcurre la vida, sino es ese espacio en el cual, ¿sí?, se producen las relaciones, en el cual el ser humano influye sobre él, y a la vez ese espacio físico va a influir sobre la vida, las creencias de esa y el desarrollo de esa sociedad. Y a la vez, también cuando pensamos en cómo vamos a presentar, cómo vamos a trabajar en el turismo, tenemos que tener en cuenta esto que algunos autores plantean como los distintos grupos se vinculan al patrimonio gracias a los procesos simbólicos y afectivos, que permiten crear lazos y sentimientos de pertenencia. La construcción de los procesos socioculturales y ambientales del territorio se centra en el mantenimiento de los lazos de continuidad entre el pasado y la relación por la que el pasado se transmite a generaciones sucesivas como herencia que persiste en el tiempo por acciones e interpretaciones que parten del presente. Es decir, acá también, si nosotros nos ponemos en algunos autores como Lefebvre, es decir, esto, cómo yo entiendo, para poder entender el hoy tengo que pensarlo e irme al ayer, y a partir del ayer también cómo construyo el hoy. Y en esto, ¿cómo hacemos en el camino real? Es decir, nosotros en Argentina, hablo de la Argentina, cómo se va a constituir ya a fines del siglo XIX, principios del XX, pero cuando se empiezan a trazar estos caminos, los caminos reales que van a unir los dos ejemplos, y bueno, puse estos ejemplos que son los que están hoy desarrollados o señalados turísticamente, que es el camino que une Buenos Aires con todo lo que es las zonas del Potosí, La Paz, Lima, Quito y Guayaquil. Y el otro es el camino que transita todo Córdoba, sí, que Córdoba lo ha recuperado usando esta palabra, revalorización del camino real de Córdoba. Es decir, sería como
que revalorización, la recuperación de la memoria de ese camino real. Pero bueno, si, no sé, cuando se empieza a pensar estos caminos, la Argentina, no sé si alcanzan a ver el mapa de la Argentina que está acá arriba. Yo lo tengo tapado por el... No sé si ustedes lo ven, este mapa de la Argentina, cómo estaba configurada hacia principios del, en la época del virreinato del Río de la Plata. Sí, sí América se ve. se alcanza a ver. Sí, sí se ve. Bien, que es la zona más oscura, es la zona donde se va a desarrollar principalmente lo que es parte del virreinato del Río de la Plata, que queda en territorio argentino, quiero aclarar eso. Y en el cual se van a dar estos cruces, donde dice indios, es donde vivimos nosotros. Es esa Patagonia, digamos, que es parte del sur de la zona pampeana, ¿sí? Que incluye la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, Mendoza, el sur, y todo el resto de la Patagonia. Es decir, que ese es un concepto muy fuerte, no lo comparto, que era el desierto. Era el desierto porque se consideraba a los pueblos originarios como nada. Entonces, por eso el nombre, ya después les voy a mostrar el nombre de la ocupación definitiva de ese territorio. El nombre se llamó Campaña al Desierto porque fue la avanzada hacia esas tierras donde no vivía nadie, porque era el salvaje mismo. O sea, fue muy duro y está planteado en la historia argentina, por eso este revisionismo que tiene que ver para recuperar lo simbólico, los símbolos, pero también recuperar parte de cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios de nuestro país. El camino real, que eran los caminos que comunicaban desde el puerto de Buenos Aires, incluido también Colonia y Montevideo en Uruguay. Yo no sé si me alcanzan a ver, lo estoy mostrando, en lo que era el Río de la Plata, que marcaban hacia lo que era el camino, iba uno hacia el norte, hacia el noroeste, que era a la búsqueda de la plata en metal, en las zonas del Potosí, en las zonas del Perú, de Bolivia. El otro que iba hacia las zonas del noreste, unas zonas que el sur de Brasil, Paraguay, lo que hoy es Brasil, Paraguay y el noreste argentino, donde estaban las famosas misiones jesuíticas, que algunos autores o historiadores hacen ese nexo, es decir, que parte de material, de metales preciosos, de plata y oro que se extraían en las minas del Potosí, se traían, transitaban en cierto contrabando hacia las zonas de Asunción, donde estaban las misiones, las zonas de las misiones jesuíticas, y de ahí a través de los ríos se sacaba del río Paraná, Paraguay, se sacaba, perdón, el río Paraná y el río Uruguay, se sacaba hacia el río de la Plata. Y después las zonas de la aduana seca que estaban en Córdoba, y la otra ruta o el otro camino, que era el que iba hacia Mendoza, ¿sí? Mendoza en la cordillera de los Andes, hacia Santiago de Chile y los puertos del Pacífico. Eso es hoy lo que hoy nosotros tenemos como memoria de los caminos, el camino real en nuestro país. Es decir, en estas que fueron sumamente importantes, no solamente en los tiempos de comunicación, es decir, esta zona, es decir, Córdoba, donde estaba la famosa aduana seca, es decir, donde se hacían el cambio de las carretas, por eso, bueno,
en su difusión la provincia trabaja este concepto de las carretas, donde estaban importantes postas, donde estaban las estancias jesuíticas, es decir, teníamos en el noreste lo que era las misiones en sí, la misión jesuítica con los grupos guaraníes, y en las zonas centrales, lo que es las estancias jesuíticas, donde había importancia, hablan de las estancias porque más allá del casco, en el cual luego van a crecer algunas ciudades, donde está parte de lo que es el funcionamiento relacionado a la iglesia, las capillas, es decir, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la hacienda, está la producción, es decir, había producción agrícola, que con eso se mandaban a la propia capital, en Córdoba, se mantenían los colegios y las universidades en Córdoba, y se mandaban también a las zonas del noroeste, parte de lo que se producía en las zonas de estancias. Las zonas de Mendoza era más la productora del vino, que quedó tradicionalmente en ese tipo de economía, pero tenía ese nexo con lo que era Santiago de Chile y el puerto de Valparaíso. Si nosotros, el patrimonio que encontramos en estas zonas van a ser diferentes, es decir, todos están muy cargados, principalmente las zonas del norte en Argentina, están muy asociados con lo que es la historia de la independencia, no solamente de Argentina, sino de los países como Chile, como Bolivia, como Paraguay, es decir, todo lo que va transitando la lucha de lo que nosotros llamamos en Argentina los caudillos, es decir, lo podemos mover. Noemí, no te escuchamos. Hola. Me parece que se fue. ¿A dónde? A Potosí, por ahí se fue. Hola, Noemí. A ver, le voy a mandar mensaje. Voy a detener la grabación un momento. Que quedan en nuestro país, lo cual no significó que hubieran otros, pero los que eran muy común, porque bueno, a Córdoba se le llamaba, es donde se le decía la aduana seca, se hacía el control de lo que ingresaba en el puerto de Buenos Aires. Buenos Aires era un caserío con un puerto, es decir, era mucho más importante el puerto de Colonia que el puerto de Buenos Aires, Colonia en Uruguay. ¿Y cómo iban ingresando? Y ahí se hacían el traspaso de carretas, unas se dirigían a lo que era el oeste, hacia las zonas del Valparaíso, la comunicación que más de una vez se usaron, es decir, cuando se cruza hacia Santiago, Valparaíso, no nos olvidemos que está la otra conexión que también se utilizaron, parte de lo que era el camino del Inca. Si no solamente estas rutas, este camino real se hace en la época de la colonia o de la época de los virreinatos, sino que muchos de ellos utilizaron lo que en su momento fue el camino del Inca, en su expansión del imperio Inca en todo lo que es el norte de Argentina y Chile. Estas zonas por ahí las rescato mucho, el tema de las estancias jesuíticas en el mantenimiento de todo lo que tenía que ver con la alimentación y producción de los colegios y las escuelas y las universidades, perdón. El tema de las postas
en el cual muchas de ellas guardan sus historias en las zonas de Córdoba, en la de Posta de Sinzacate, en la cual va a morir, en su alrededor va a morir uno de los caudillos más importantes de la época de las independencias en Argentina, que es Facundo Quiroga. Es decir, en esto, y que rememoran parte de la historia de cómo en parte de este camino, cómo se va generando parte de lo que tiene que ver con la independencia de nuestro país. Es decir, me mató el corte, pero sí, hoy, este se parte del paisaje, es decir, la estancia de Santa Catalina, que dentro de Córdoba este es el tipo de estancia, que es la de Santa Catalina, de Jesús María, llevamos más de una vez nosotros a nuestros estudiantes a hacer el recorrido en estas zonas de Córdoba en otro tiempo para que pudieran comprender lo que era parte del patrimonio colonial o del periodo colonial argentino, que en Córdoba está muy bien simbolizado. Y parte de la señalética, esto es el norte de Córdoba, ya casi saliendo de la provincia, que sería acá, en estas zonas de Córdoba, acá, en esta zona cuando ya va terminando lo que es el recorrido, ¿sí? En el límite con la provincia del norte, se encuentra esta Villa Tulumba, y en el cual va marcando, se va haciendo una señalética marcando cuál es parte de este camino real, ¿sí? Muestras de este camino real. Creo que ahora hay en algunas zonas, se está haciendo también lo mismo en lo que es lo que fue el camino del Inca, ¿sí? Porque queda únicamente como camino real y no se señalan las partes en las cuales también era parte de esa construcción de los incas. Y esta es otra vista de este camino real que está más al norte, en lo que es en esta zona del límite entre las provincias del noroeste argentino, las provincias de Jujuy y Salta, es decir, en Argentina, o en lo que era el virreinato del Río de la Plata, la zona del noroeste era la zona más rica, la zona del poderío económico, por su conexión con lo que era Lima, con su conexión con lo que eran las minas, y era mucho más importante que lo que es. ¿Vamos bien? Me avisan si se corta, por favor. Esta es una de las postas que yo les decía, funcionaba, es decir, se podía tener alojamiento, había alimentación, recarga de descansaban los a carretas. Yo a veces le digo a mis estudiantes, Córdoba era el lugar donde se fabricaban las carretas, en donde se arreglaban las carretas, y en el siglo XX Córdoba fue el área donde se produce la industria automotriz más importante de nuestro país, o sea que siguió un poco en la tradición de otro tipo de vehículos. Ahora, nuestra zona, que es la Patagonia, yo les mostré esa que decían que eran grupos indígenas en los mapas, de ese mapa yo se lo rescaté o se lo saqué a Felipe Piña, un historiador revisionista de nuestro país, donde él habla de esas dos Argentinas, ¿sí? La Argentina del norte, la Argentina más rica, y luego la Argentina más marginada. Es decir, en estos dos mapas, porque
cuando pensamos nosotros, quizás no tenemos en nuestra región lo que son parte de las muestras del Camino Real. La ciudad más antigua de la región la podemos encontrar en estas zonas donde desemboca el Río Negro, que es este río que recorre la mayor parte de la meseta patagónica, que es la ciudad de Carmen de Patagones y Viedma, que se fundan en el año 1779. Pero estos territorios vivían distintos pueblos de mapuches, tehuelches, y tenían un fuerte intercambio entre lo que era la costa, la meseta, la cordillera y los cruces con Chile, es decir, la Patagonia tiene los cruces más bajos. Mientras se iban dando a mediados del siglo XIX, a partir de 1850 en adelante, que ya se empieza a pensar en esto de la ocupación de los territorios de la Patagonia, se va a dar algo que en estas zonas donde se produce, de la llanura pampeana, está fuertemente la presencia ganadera, es decir, de ganado vacuno y ganado lanar. Es decir, en menor escala el lanar por las condiciones climáticas. Se producía el traslado, o sea, había avances de los pueblos que se les llamaba malones, ¿sí?, de los pueblos originarios, a algunas estancias y se trasladaban el ganado por distintas rutas que se iban construyendo, caminos que se iban haciendo únicamente por el tránsito entre el monte, que se llamaron las rastrilladas. Y yo lo traigo como mención porque hay rutas en nuestro país que utilizan, que la ruta que recorre la mayor parte de nuestra provincia, que es Río Negro y Neuquén, utiliza en sus tramos parte de lo que eran las rastrilladas. Es decir, hoy nosotros podemos tener el acceso al asfalto, pero cuando las rutas eran de tierra, la tierra estaba muy bien afirmada, muy bien asentada, y a la vez estas rastrilladas, como se les llamaban estos caminos, que eran caminos muy difíciles de detectar, porque se llevaba el ganado a escondidas, se lo cruzaba o se lo llevaba a las zonas de cordillera como parte del alimento. Pasaban por determinadas aguadas, por buenos pastos que tenían donde hacían descansar los animales, por los cruces de los ríos que están en las zonas más bajas, es decir, no se podía pasar en cualquier época del año. Esos también son caminos que deberíamos empezar a ponerlos en valor, ¿sí?, y a recuperarlos para la memoria histórica, que muchas veces se va dejando de lado. En este mapa de acá abajo, sí, pues yo hablaba veníamos transitando lo que era una parte de Argentina. Digo, yo no puedo dejar la mitad de la Argentina porque tiene que ver con lo que le da sentido a parte de nuestro patrimonio, con lo que le da sentido a parte de nuestra historia, y le va a dar ese significado simbólico en algunas zonas. ¿Qué es esto que se llamó, yo tomé César Bañás, que es un geógrafo, historiador de nuestra región, hace muy buenos análisis y proyecciones, falleció hará unos 10, 15 años, pero hizo proyecciones de la región que se fueron cumpliendo, y él plantea, o sea, en este gráfico se puede ver cómo es esa ocupación definitiva del territorio argentino, es decir, la incorporación, a pesar de que estaba, se va a configurar ya la base de lo que es el territorio argentino. A partir de 1853 empiezan las primeras avanzadas en lo que es la Patagonia. Sí,
hasta definitivamente se hace la dichosa campaña al desierto, que implicó la matanza, un genocidio muy grande en todo lo que es el país, en lo que es, la Patagonia y de los pueblos originarios de las que vivían en la Patagonia. Si esta avanzada fue muy dura, lo primero que se mata es el alimento. O sea, hubo, recién ahora hay como recuperaciones de lo que es el guanaco, de lo que es el ñandú, que eran un poco el alimento de base. Por eso se producían los malones para extraer ganado vacuno, para robar ganado vacuno, porque se quedaban sin parte de lo que era el alimento. Y se empiezan a generar los grandes latifundios en lo que es la zona de la Patagonia. Pero las zonas también, que es sumamente importante, cómo se va a producir esa comunicación a partir de esta ciudad más antigua, el ingreso, lo que es la navegación de estos ríos, hoy no son navegables como consecuencia de las represas hidroeléctricas que están a lo largo de todo lo que es el río Limay y el río Neuquén. Ahí los estoy marcando, no sé si lo ven. Sí, estos ríos eran navegables, ¿sí? Se trasladaban parte de los alimentos, de los ganados, de los inmigrantes a estas zonas. Y para ir cerrando, esta es la zona, esta es parte del río, este es el paisaje natural. Yo lo traje, nosotros trabajamos esta zona, que es un barrio rural de la ciudad de General Roca, o el Fisque Menuco, como le llaman, a orillas del río Negro. O sea, hoy el río Negro va a menos cantidad de agua como consecuencia de las represas en sus creadores. Este es el paisaje producto del desarrollo de la agricultura, principalmente la fruticultura y la creación de canales que dan riego, y que este es el paisaje sur. Este paisaje es la ocupación de este territorio, estamos hablando de 100 años, es decir, a partir de 1889, a partir de 1890 en adelante, y esta característica de la división de la tierra y la venta de tierras de las colonias, se las crea como colonias agrícolas, se va a dar a principios del siglo XX. Estamos hablando de 100 años. Sí, y esto es un paso fundamental. Acá está este puente que está acá, que es en el cual unía el sur, que tiene estas características típicas de la meseta, en la cual se desarrollan también tránsito de ganado ovino, principalmente por la lana, la calidad de la lana, que se comercializaba, porque se comercializaban a través del puerto, de la zona portuaria, ¿sí? Hacia Inglaterra, es decir, principalmente Inglaterra para el procesamiento de la lana y las telas, la venta. Es decir, aún hoy es zona que vive principalmente de la producción de la lana, y la lana se comercializa hacia el exterior, y se siguen dando estos caminos y estas rutas. Es decir, este puente se construye a fines de la década del 60, principio del 70, hace apenas 50 años, cuando que eran todavía ríos que tenían fuertes crecidas en las épocas de otoño como consecuencia de las lluvias, y en verano como consecuencia de los deshielos de la cordillera. Se cruzaban en estas balsas que trasladaban
ganado, trasladaban productos a lo que era toda la zona sur de nuestra Patagonia, ¿sí? Hacían este cruce y se comunicaban con el resto de la provincia, de la meseta en sí patagónica, y también con las zonas del cordillera, donde aún no nosotros tenemos la transhumancia, es decir, en épocas de verano se traslada el ganado lanar principalmente, o el ganado hacia lo que es lanar, caprino, hacia lo que son las zonas altas de la cordillera y la precordillera, y luego en el inicio del otoño se traslada a lo que es la zona de los valles, las zonas más bajas en busca de abrigo, es decir, como consecuencia de las nieves y los fuertes fríos del invierno. Es decir, aún no esto se sigue dando, es decir, nosotros podemos, cuando recorremos las zonas más próximas a la cordillera, tanto de la provincia de Neuquén como de Río Negro, Chubut, es la zona en la cual nos podemos encontrar en determinadas épocas del año con esto tan tradicional que es el traslado del ganado hacia mejores pastos o hacia la búsqueda del agua. Y bueno, yo quedo abierta para las preguntas que ustedes quieren. Este es un otoño, es una foto de una de las integrantes del CETRIP, que seguro que está acá. Es un camino del otoño, sí, así es, nuestro otoño, estamos entrando a esta imagen. Es un camino entre chacras, es la zona muy próxima a la que yo les mostré, que también tiene que ver con cómo vamos trabajando y vamos mostrando estos caminos. Por eso nosotros en nuestros trabajos hablamos de caminos de encuentro entre el visitante y el habitante local, con su propio territorio, con su propio patrimonio, con su propia historia, que es lo que va a llevar a construir y a cuidar el patrimonio. Y bueno, muchas gracias y quedo abierta a las preguntas y espero haber... sí, no, me apareció el cartelito y digo, se me volvió a cortar. Espero haber dado una charla que les gustara y esto de estar contestándole a la computadora que si cortás o no cortás, haber superado las expectativas de ustedes. Gracias, Noemí. Te agradecemos mucho, a pesar de los contratiempos, y sabemos que te pusiste nerviosa, pero creo que salió muy bien. No sé, por favor, si hay preguntas, pueden levantar la mano y tomar el micrófono. El día de hoy no tenemos comentarios desde Facebook ni otra conexión, así que no sé si alguien quiere comentar, podemos encender las cámaras, por favor. Uno se pone nervioso porque no sabe dónde me dejaron de escuchar, entonces a veces volver a repetir son cosas que uno las va diciendo pero no de memoria, entonces es difícil retomar la construcción de lo que venía diciendo. Se entiende, a todos nos pasa, así que no te angusties, es nuestra nueva normalidad. Sí. Pero fue muy, muy ilustrativo, hubo cosas muy interesantes, a mí particularmente hubo cosas que me gustaron mucho, pero pues eso ya lo sabemos. Por favor, comentarios para Noemí. La idea de ser seminario es que podamos intercambiar, a lo mejor que nos veamos, por favor. Se aburrieron y se fueron. Se fueron todos y nos dejaron a nosotras solas. Ahí está, ya llegó Carlos Mandujano. Dijo, es que voy a ir a comer una torta y regreso. Comentarios. Hemos visto algo de caminos muy lejos de nosotros, pero que a fin de cuentas son los mismos caminos, ¿no? Son los caminos de la corona. Sí, eso sí.
Después podemos hablar si los caminos de la independencia que se están ahora retomando desde lo turístico, que tienen que ver con los cruces de los Andes y lo que el ejército de San Martín, de Liniers, de Bolívar. Claro. Sí. Ahí hay una mano levantada, si no me equivoco. Sí, para Noemí. César. Me llamó mucho la atención en sus mapas que hacías una mención muy especial en parte del camino de Córdoba hacia el norte. ¿Por alguna razón en especial escogiste ese segmento? No, es decir, ese yo lo he recorrido, es el que más he ido más cantidad de veces, quizás por eso también tengo la influencia de haberlo visto más. Los otros los conozco, pero lo he visitado en menos veces. Es decir, y he ido también a hacer tareas, o sea, he podido ir a verlo y trabajarlo. Entonces es como que me siento más segura en la parte esa del Camino Real de Córdoba y no en la del norte. Y la verdad que para hablar, digo, bueno, es todo el tránsito, sé lo que hay, o sea, qué podemos encontrar, pero bueno, me parecía una falta de ética si no lo he estudiado más en ese tema. Gracias, César. ¿Alguien más? ¿Tienen comentarios? Por aquí en el chat nos ponen Blanca Garza. Nos dice, aprender cómo era el Camino Real en Argentina es verdaderamente impresionante. Se repiten los patrones en muchas ciudades de América. Y bueno, hay varias felicitaciones. Alfredo, gracias. Hola, Noemí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es muy parecido. A mí me gustó mucho porque finalmente sí es como hablar el tema que estamos estudiando en otras regiones, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Quería preguntarte si has registrado algunos otros tipos de camino, ¿no? Evidentemente debe de haber una gran diferencia porque como todos sabemos, pues el camino real es a la que se le hace una gran inversión para en primera hacerlo y otra cosa y otro para mantenerlo. Pero ¿qué tal los otros caminos, no? Estos caminos vecinales, senderos, ¿cómo sí. Si nos puedes platicar un poco? En algunos, o sea, por eso están, por ejemplo, lo que se llamó el Camino del Inca. Yo he estado en algunos trabajos de investigación en el cual llegan hasta lo que es el norte de la provincia de Neuquén. Iba a proyectar, a ver si lo puedo proyectar otra vez. Voy a proyectar el PDF porque lo cerré. Por cierto, en lo que Noemí hace eso, Alfredo, y bueno, los demás. Yo le iba a mostrar, por ahí si no conocen nuestra región, en estas zonas, más de una vez se ha planteado, o sea, me ha tocado trabajar en estas, he trabajado en esa zona, que dicen que llegaba el camino del Inca. O sea, he estado en algunos sitios de gran altura en el cual hay muestras de arte rupestre y que supuestamente, o sea, esto lo que algunos planteaban es que llegaba hasta ahí el camino del Inca, que por eso hay sitios en los cuales los buscadores de oro, la famosa historia de la búsqueda del tesoro inca, planteaban que estaba en esta zona, entonces se hacían voladuras de rocas, voladuras en la montaña, se ha deteriorado parte de restos de lo que era el arte rupestre como consecuencia de las búsquedas de la ruta del Inca, del tesoro del Inca. Sí hay, esto que yo les planteaba de las rastrilladas, que aún hoy quedan huellas. ¿Cómo es la huella que plantean las de las independencias principalmente?
decir, que son más senderos o caminos, es decir, el camino real iba por un determinado lugar. Ahora, más de una vez, los caminos que se utilizaban los grupos, o los que se llamaban los montoneros, o las montoneras, que eran principalmente de los gauchos de la independencia, los gauchos que formaban parte del ejército revolucionario, que formaban parte del ejército de los caudillos, utilizaban otro tipo de caminos y sendas. O sea, también nos podemos encontrar esos siempre en las zonas nortes de nuestro país, es decir, siempre llegando hasta este límite principalmente de la cordillera. No nos olvidemos que la gran ocupación, es decir, la gran lucha contra España o la corona se está dando en lo que es en las zonas del Alto Perú, en las zonas del Ecuador, es decir, más hacia el oeste y no tanto hacia el este de nuestro país, ¿sí? También, bueno, nosotros tenemos algunas sendas que tienen que ver con lo que utilizan para el traslado del ganado, ¿sí? O que rutas que por ahí, es decir, con una colega e integrante del CETRIP, bueno, tú la conoces, que ha estado en algunos seminarios, que ella trabaja desde la filosofía hacer algunas cuestiones con el tema del pensamiento de los pueblos originarios, ¿sí? ¿Qué pasó en esa ocupación de los territorios del sur pampeano y de nuestra propia Patagonia? ¿Hacia dónde se trasladaban las familias? Muchas veces, es decir, a los caciques, a la parte de las familias del cacique se los llevaba o a los museos, o iban presos a las zonas de Buenos Aires, lo que es la isla Martín García, o eran llevados como muestras a los museos, principalmente el de La Plata. Si eso parte, algo así, porque realmente en algunos se los exponía como animales. Esto que, perdón Noemí, porque para poner un poquito en contexto, porque es como que sí, algunos estamos familiarizados con esto y otros no. No. Hacia finales del siglo XIX se van a dar estas capturas sistemáticas de indígenas que, así como nosotros tenemos las piezas que además era lo normal para el siglo XIX, tenemos las piezas arqueológicas, bueno, se tenían como parte de las piezas etnográficas a estas personas viviendo en el museo. O sea, además de exhibirlos, eran los que hacían las limpiezas, y uno de los casos más, tal vez más sonados y que se conoce más, es de estos grupos yámanas y onas, que los últimos onas vivos murieron en el Museo de la Plata, ¿sí? Y ya estaban listas sus vitrinas para ser exhibidos los esqueletos, ¿no? Se desollaban, se les quitaban toda la carnita y quedaban los huesitos y ya estaban listas las vitrinas. Entonces, esto va a ser sistemático, no solamente en Argentina, ¿no? Lo mismo va a pasar en Australia. Es esta idea de nuestra antropología heredada del colonialismo inglés, pero llevado a un grado que hoy a nosotros nos parece pues fuera de lugar. Esto no sucedió en México por la forma que se dio la conquista española, ¿no? Los indígenas, a fin de cuentas, forman parte del grupo social, pero no pasa lo mismo en Argentina y en otros lugares. En Argentina fue principalmente, lo que pasa es que es la expansión económica, un momento de la Argentina agroexportadora, que se quería las tierras, y no solamente se querían las tierras, en algunos casos era para colonias agrícolas, en otras grandes latifundios, y fue el exterminio. O sea, es muy duro lo que pasó.
Sí hay, por ahí le respondo el tema de caminos, que es lo que quería cerrar en lo que he trabajado con Nadia, que está el camino que se los lleva a determinados lugares, y también hay determinados lugares a lo largo, se han detectado por lo que se va comunicando, o sea, hay mucho de la historia oral, determinados lugares en los cuales los mismos pueblos o integrantes de los pueblos originarios iban en búsqueda o de la sanación, o iban en búsqueda de las aguas, principalmente aguas termales, que les iban dando vitalidad, fortaleza. Es decir, eso se ha podido ver o se está por ahí trabajando, por eso nosotros, yo digo trabajando, no me quería meter porque empezamos el año pasado a analizar y el poder encontrarle el contexto, es decir, los vínculos, qué significa cada lugar y cómo lo podemos asociar a ese desplazamiento que hacían algunos grupos de los pueblos originarios. Es decir, en el caso de los restos, se está devolviendo a fines de la década, a principios del siglo XX, es decir, 2009, 2010, se empezó a devolver los restos que estaban en el Museo Nacional en el Museo Nacional de La Plata a los pueblos originarios para que sean sepultados en sus propios lugares y con ceremonias de acuerdo al grupo al cual pertenecían. Eso lo vienen haciendo, si nosotros en la zona tenemos lo que es Namuncurá, la historia de Namuncurá, y bueno, sus restos recién hace muy pocos años que fueron devueltos a lo que era su región. Sí, no sé si respondí, Alfredo, sí, es muy largo, tenemos muchos... pero muy rica la información que nos das, porque pues son temas, digo, por lo menos en lo personal, pues muy alejado, ¿no? De lo que uno conoce. Muy bueno, gracias. No, gracias. Yo lo que iba a mencionar, Alfredo, es las estancias a las que Noemí hacía referencia, que es lo que para nosotros serían haciendas, pues son jesuitas, ¿no? Esa es parte de la ocupación jesuita de toda esta zona. Pues no sé si haya alguna otra pregunta. María Juliana en el chat nos pone... Como en el resto... Nos pone la historia del cacique... Por aquí, a ubicarlo desde... Creo que tenemos Inalcayal, te debe estar diciendo. Sí, sí. Inalcayal, sí. Que es otro, también que lo restituyeron a la familia. O sea, es muy triste todo lo que se hizo y que recién ahora nuevamente se volvió a restituir sus restos y los de sus hijos y su mujer que estaban en el museo, recién ahora se restituyeron. Y hay un museo que es de donde es ahí María Juliana, que es Fernández Oro. ¿Sí? Nuestras ciudades tienen el nombre de los generales que fueron en la campaña al desierto de fines del siglo XIX. Por eso se van algunos, mi ciudad es Roca, que lleva el nombre de un general, pero se le está tratando de llamarla Fisque Menuco, como era que lo llamaba el lugar que le daban los pueblos originarios. En el museo hay un muy buen trabajo hecho por la museóloga en ese museo, donde era un museo donde se exponía todo lo que tenía que ver con la campaña del desierto, los fusiles, los vestidos, y lo que es las fotos, porque hubo una cacería de los pueblos originarios, y compraban las orejas, o sea, les sacaban las orejas y pagaban por cada oreja que se entregaban, o sea, era salir de casa, era salir a cazar a los pueblos originarios, o sea, se pagaba la casa. Hicieron toda una apuesta en homenaje a Nincasal cuando haciendo espacios en blanco, o sea, esa parte de la historia que se borró, o sea, nosotros recién ahora se está haciendo,
recién ahora habló de 20, 30 años, o sea, se está retomando nuevamente esta otra parte de la historia. Es decir, nosotros cuando pensamos en turismo, yo a veces le digo a mis estudiantes, la historia es como esa imagen, los hago llevar como una técnica esa imagen donde uno, de acuerdo a cómo lo mire, es lo que ve, si ve la mujer joven, o la mujer vieja, o ve el hombre o la mujer. Digo, la historia también tiene que ver con eso, es decir, cómo la miramos, cómo la profundizamos, es lo que vamos a poder ver. Y la historia de la Patagonia es muy dura en ese sentido. No sé si te corté, América. Sí, pero ya estoy acostumbrada. Estás acostumbrada a que te corte. ¿Tenemos alguna otra, algún otro comentario? Por ahí nadie, no sean tímidos. ¿No? ¿Nada más? Bueno, pues no nos queda más entonces que agradecer a Noemí. Por aquí, América nos hizo favor de ponernos ya el link para poder hacer el pase de lista. De todas maneras, yo hice un pase de lista previo. Pues agradecemos, Noemí, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ampliado e ilustrado con toda esta propuesta que ustedes tienen. Y pues gracias por la paciencia a todos. La próxima sesión pues será más, más fluida, esperamos. Tenemos que definir cuál va a ser la plataforma y podremos entonces transmitir en la página de YouTube y la página de Facebook del Centro INAH Chihuahua. Pues agradecemos a todos su presencia, su participación. Muchas gracias. Si vos me